Monse, bienvenida a esta segunda edición del Congreso de Ayuno y Dieta Cetogénica. De verdad que es un honor para mí tenerte aquí. Es tu primera vez en este congreso. El congreso pasado, lamentablemente, todavía no te conocía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Yo bien, con muchas ganas, la verdad, de este ratito. Darte ante nada y ante todo y antes de nada las gracias por haber confiado en mí y es de verdad un honor y un placer estar aquí con vosotros. De verdad que es un gusto estar por aquí contigo, Monse, porque bueno, ya vienes colaborando con nosotros desde hace muchísimos meses y de verdad Sí, que es interesante ver también cómo sigues creciendo como profesional, cómo sigues creciendo en las redes sociales, ahora que estás en YouTube también compartiendo sí. muchos tips y consejos. De verdad que es increíble ver todo eso. Monse, el día de hoy, bueno, ya tú nos irás explicando un poquito más qué es lo que vamos a estar haciendo, pero así a grosso modo vamos a estar viendo todo lo que es algunos trucos, ¿no? En la cocina en cuanto a masa Ujú. madre, fermentados, ya tú me explicarás un poquito, pero antes de meternos en materia, me gustaría que seas tú misma quien se tome los minutos que crea conveniente para presentarte y conocer un poquito más la profesional que hay detrás de lo que tú llamas ketomona. Muchas gracias, David. Bueno, yo soy Monse, soy la cara visible de Ketomona, aunque la verdad que tengo un equipo detrás que hace posible todo lo que hacemos. Ayudamos a mucha gente a revertir peso, a revertir enfermedades y sin ellos no sería posible. Yo soy técnico en nutrición y dietética, tengo un máster en nutrición y dietética, tengo un máster como experto coach nutricional y ahora estoy haciendo un posgrado de prebióticos, probióticos y microbiota intestinal, así que la ponencia de hoy yo creo que era perfecta para mí por eso, porque adoro los probióticos, todos los beneficios que nos aportan en nuestra microbiota y en nuestro organismo y en nuestra salud, y creo que era un pilar fundamental para este congreso porque muchas veces hablamos de probióticos o prebióticos, no sabemos diferenciar entre lo que es un pre y un probiótico o no sabemos fabricarlos, no sabemos crearlos, ¿no? Y siempre tenemos que tirar de los probióticos que vienen ya pues, preparados en cápsulas y tal, cuando realmente con 4 ingredientes en casa podemos hacer maravillas. Entonces, pues nada, quería enseñaros cómo hacerlo y presentaros algunos de los beneficios de estas cositas que vamos a hacer hoy. La verdad que es increíble todo lo que hemos preparado para el día de hoy. De verdad que yo estoy emocionado porque de hecho yo no sé preparar muchas de las cosas que tú vas a enseñarnos aquí y lo voy a aclarar por ti. No vaya a ser que vayan a pensar que yo estoy sentado en una esquina de allí de tu cocina. Monse está Sí, viendo para el lado porque estoy yo allí en la pantalla de su ordenador y de frente tiene la cámara, así que un sí. poquito no vaya a Quería, ser, dime. Se lo comenté a David, digo, quiero pedir disculpas, pero se me había olvidado. Tengo aquí la cámara, entonces cuando os miro a vosotros os veo aquí, pero luego a David lo tengo en una pantalla al otro lado. Entonces, claro, disculparme porque se me va la vista a David cuando me habla. No, no hay problema, no vaya a ser que piensen que yo estoy allí en una esquina de tu cocina Sí. escondido. Mira, Monse, durante este congreso, bueno, y en redes sociales en general, se demonizan mucho ciertos alimentos, algunos con razón, otros sin ningún tipo de sentido, ¿no? Y yo creo que para llevar a cabo una dieta cetogénica o un ayuno intermitente, lo ideal sería primero aprender a alimentarse. Yo creo que si bien el acto como tal de alimentarnos, todos lo sabemos porque lo aprendemos de muy pequeño, realmente no nos estamos nutriendo. Y yo creo que de nada Correcto. sirve restringir calorías, sea a lo largo del día que quieras hacer un ayuno o restringir carbohidratos si quieres hacer una dieta cetogénica, cuando aún no hemos aprendido a alimentarnos ni siquiera. Entonces, yo te quería preguntar, para ir dando como modo de introducción antes de meternos en la parte práctica, que cuál sería el riesgo, si es que lo hubiese, de hacer una dieta cetogénica sin antes haber mejorado nuestros hábitos alimenticios. A ver, más que riesgo en una alimentación cetogénica, yo diría en un ayuno. Muchas veces empezamos directamente una alimentación cetogénica y ya queremos empezar a ayunar. Yo pienso que cuando un bebé nace no empieza, no se levanta y empieza a correr, sino que primero gatea, luego se empieza a tambalear poniéndose de pie, luego camina y luego ya corre. Pues con el ayuno pasa un poquito igual. Nosotros cuando venimos de una alimentación moderna, donde comemos muchos azúcares, carbohidratos refinados y serios, bueno, una serie de productos que nos provocan permeabilidad intestinal,
hace que tengamos una desnutrición, porque una cosa es comer y saciar esa señal de hambre y otra cosa es nutrirnos, como tú bien decías, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ayunar sin estar previamente bien nutridos, lo que hacemos es agravar esa desnutrición. Entonces, es muy importante antes de empezar es aprender a nutrirnos, qué alimentos son nutritivos realmente, qué alimentos son inflamatorios y ir eliminando de nuestra alimentación esos alimentos, porque al final cuando hablamos de carbohidratos los metemos todos en el mismo saco, pero no es lo mismo el carbohidrato que nos puede aportar, por ejemplo, el kéfir o el chucrut, son cosas que vamos a ver hoy, que el carbohidrato que nos puede aportar el arroz o cualquier trigo, la pasta, todo eso es muy inflamatorio y nada que ver con el tipo de carbohidratos que vamos a ver hoy. Sí, yo creo que allí lo importante está en eso, ¿no? En primero aprender a alimentarnos, a nutrirnos verdaderamente Exactamente. con alimentos que nos aporten nutrientes y no únicamente calorías vacías. Y ya a partir de allí, pues sí, intentar una dieta cetogénica, un ayuno intermitente, que ya, bueno, de esto hablaremos de sobra durante el congreso, ¿no? Durante las entrevistas pasadas y durante las entrevistas que están por venir. Antes de hacerte otra pregunta interesante en torno a la dieta cetogénica, a mí me gustaría que contaras un poquito, Monse, qué es lo que vamos a estar preparando, qué es lo que vamos a estar enseñando aquí en esta especie de taller de dieta cetogénica. Pues mira, vamos a ver cómo se prepara el kéfir, vamos a ver algunos de sus beneficios, cómo tratarlo, cómo cuidarlo. Vamos a ver cómo se elabora el chucrut, vamos a ver beneficios también del chucrut y vamos a hablar de masa madre. La masa madre obviamente la vamos a hacer cetogénica, pero como es algo bastante extenso, de hecho yo tengo un curso de masa madre que dura, no sé si son 3 o 4 horas y estamos todo el rato con teoría y práctica, os quería hacer un regalo, pero lo vamos a ver al final. Os quería hacer un regalo y regalaros el curso. Así que os voy a dar un código con un 100% de descuento para que podáis ir a mi página web y descargaros íntegro el curso, tanto el PDF como los vídeos para que podáis ver el paso a paso de todo. Bueno, Pero eso lo dejo para increíble. el final, ¿eh? Venía con sorpresa esta entrevista y de verdad que te lo agradezco Sí. porque sé que va a aportar muchísimo, sobre todo para complementar, ¿no? Todo lo que hemos ido hablando durante el Congreso y sobre todo durante esta charla que vamos a tener tú y yo aquí. Ujú. Y a mí me gustaría, Monse, saber también, porque claro, si hacemos mal todo este proceso del cual yo te comentaba, porque no hemos aprendido lamentablemente a nutrirnos, la realidad es que podemos terminar con problemas hormonales o incluso arrastrar algún TCA, algún trastorno de conducta alimentario. Entonces, Efectivamente. claro, allí es donde está verdaderamente el riesgo de cuando la típica persona que te dice, no, es que eso no es para mí, la dieta cetogénica no es para mí o el ayuno intermitente no es para mí. Entonces, ya hemos aclarado el por qué tendríamos que aprender primero a nutrirnos para luego pasar a esa segunda etapa. ¿Cuál sería el Sí. primer paso, entendiendo de que tenemos que cambiar esos hábitos alimenticios primero? ¿Cuál sería el primer paso que Monse ha tomado o que Monse toma con sus clientes para acercarnos más a unos hábitos alimenticios saludables? Hombre, lo primero que hacemos es eliminar los carbohidratos refinados. Todo lo que sea inflamatorio ya depende también de cada persona, nos vamos a meter más profundamente o menos, ¿no? Pero sobre todo lo que primero hacemos es eliminar carbohidratos refinados, súper importante, y ya viendo las necesidades que tiene, viendo analíticas y viendo todo, pues ya sí ponemos la alimentación de una manera, de otra, si hace falta incluimos adaptógenos, que es medicina natural, ya depende, claro, de cada persona. Pero lo primero que hacemos, todo lo que son bollerías, pasta, arroz, lamentándolo mucho, eso fuera. Bueno, y de hecho lo que es el pan y el gluten lo vamos a estar hablando junto con Alejandro, dietista, metiéndonos de Ujú, lleno en ese tema, de verdad que es un tema alucinante. Y, claro, el problema está, Monse, en que quien esté escuchando esto en este momento, quien nos esté viendo, va a decir, bueno, si me quitas el pan, la bollería y los dulces, que es en lo que la mayoría de las personas están basando su alimentación, ¿qué ujú. como? ¿No? Que yo creo que es la pregunta que se hace todo el mundo cuando al principio le planteas una estrategia de este tipo. Entonces, ¿en qué puedo basar mi alimentación si tengo que dejar lo que hasta ahora formaba parte de la base de mi pirámide alimenticia, digamos? Bueno, la base de la pirámide debería de ser las proteínas y las grasas. De hecho, es lo que nos ha llevado a la evolución. Entonces, por supuesto, los mariscos tienen una densidad nutricional increíble.
carnes, pescados, huevos. Para mí eso tiene que ser básico y diario. Y a partir de ahí, como segundo escalón de la pirámide, podemos incorporar las verduras. Obviamente no todas, porque algunas tienen índices glucémicos muy altos, pero sí podemos consumir muchísimas verduras, verduras de hoja verde y tal. Y respecto a lo que me dices del pan, no sé si me dejas enseñar la maravilla que he traído hoy. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, este pan, no sé si se ve, ¿se ve? Sí, sí, perfecto. Vale, pues este pan no tiene gluten, no tiene lácteos, no tiene cereales y está fermentado y hecho con masa madre. Entonces es un pan 100% cetogénico, es keto y no tiene índice glucémico apenas, o sea, es increíble. Para que veáis que con una correcta fermentación y unos correctos ingredientes podemos seguir perfectamente consumiendo pan siempre que lo necesitemos, para mojar un huevo, para hacer un sándwich, o sea, es maravilloso. Y es increíble la cantidad ya no únicamente de recetas, sino de alternativas, ¿no? Cuando alejas tu mirada, ¿no? De lo que formaba parte de ese centro de la alimentación, que es el pan, la Efectivamente. bollería, la pasta, y te empiezas a ver realmente la cantidad de alternativas que hay allí fuera, te das cuenta que los que están realmente restringiendo su dieta son los otros. Porque se suele pensar al Efectivamente. contrario, ¿no? De que cuando hablas de una dieta cetogénica, dice, no, ya esto me viene a restringir mi alimentación, voy a comer muy poco, muy pocas cosas, y la realidad es al contrario. Yo de hecho me di Sí, de cuenta que era hecho, así. sí, yo también, porque de hecho yo lo digo mucho, ¿no? Cuando tú llevas una alimentación moderna, hay muchas veces que te vas a una barbacoa que no engorda nada, y dices, uff, ¿cómo me he puesto hoy? Madre mía, ya verás mi cardiólogo. O te restringes comer bacon o comer panceta porque tiene mucha grasa y eso no puede ser porque es dañino. Entonces, al final, ¿quién es el que más se restringe? Porque yo lo único que me quito es el azúcar. O sea, si lo analizamos bien, son los azúcares lo que estás quitando. Todo lo demás, todo lo que sean alimentos de verdad nutritivos, que son los que de verdad te interesan, siguen estando ahí y deben estar ahí. Y además, cuando estamos correctamente nutridos, esa señal de hambre constante y esa ansiedad desaparecen, porque realmente todo el día tenemos hambre y todo el día tenemos ansiedad, porque es lo que yo digo, tú imagínate que tú vas con tu coche, te salta la lucecita de necesito gasolina, paras a la gasolinera y dices, ostras, la gasolina y el diésel están a 1,5 €, pero el agua 20 céntimos, voy a echarle agua, a ver qué pasa. Y un día, pues pones agua, tu coche arranca, dices, mira, suena la flauta. Tu coche arranca, tiras y a los 5 o 6 kilómetros, ¡ploc!, la lucecita otra vez de la gasolina. Y tú dirás, pues si te acabo de echar de comer. Y él te dirá, sí, pero me has puesto agua, yo necesito gasolina. Pues esto es un poco igual. Si tú a tu cuerpo lo sacias con comida vacía, lo que estás haciendo es que tu señal de hambre para, porque si no reventaríamos, estaríamos todo el día comiendo, para y empieza a hacer la digestión. Cuando empieza a hacer la digestión y ve que no hay los nutrientes que necesita, es cuando vuelve a encender esa señal de hambre. Cuando tú estás correctamente nutrido, esa señal de hambre ya no es constante, sino que es cuando realmente necesitas más cantidad de nutrientes porque los has gastado o son insuficientes. Pero si no, o sea, yo es que vivía comiendo, ahora no, y vivía siempre preocupada por la comida, comiendo 5 veces al día, basándome totalmente en la pirámide nutricional de la OMS, porque bueno, pues es lo que te enseñan, es lo saludable, hacía mucho deporte y necesitas esos carbohidratos o crees que los necesitas, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues puedo hacer una cumbre de 2000 y pico metros con 25, 26, 30 horas de ayuno y ni un mareíto, ni un poquito de hambre. Pero claro, eso es lo que decíamos al principio, ¿no, David? Que primero hay que nutrirse y una vez nos nutrimos, pues ya podemos empezar a ayunar y a ver una serie de beneficios. Y además necesitamos que la alimentación esté correctamente implementada, esta y cualquiera, porque si no te nutres, no llegas a la finalidad de lo que es comer, que es nutrirte. Mire, y una de las Que me cosas enrollo. que yo creo que más me ha asombrado de la dieta cetogénica y de la low carb incluso, es que justamente es esa saciedad de la que tú comentas, ¿no? Y es que hay muchísima evidencia científica sobre todo de cómo los ultraprocesados, cuando basamos nuestra alimentación en ultraprocesados,
ya no únicamente tenemos más hambre, más ansiedad y menos saciedad, sino que también se ha demostrado que tu cuerpo quema menos calorías para procesar esos alimentos. Entonces, por una parte, estás gastando menos calorías procesando esa misma cantidad de alimentos y por otra parte te está haciendo comer más por todo Exacto, eso que tú mencionabas. efectivamente. Y, Monse, suponiendo que, bueno, ya hemos hablado de que primero hay que mejorar esos hábitos alimenticios, ya los hemos mejorado. Ahora sí queremos pasar, digamos, a esa fase de entrar en una dieta cetogénica, sobre todo por recuperar esa flexibilidad metabólica de la que tanto se habla. Y yo quisiera saber, porque claro, yo creo que un concepto erróneo de cuando se habla de la dieta cetogénica es pensar de que uno no come carbohidratos. Claro, uno no come los carbohidratos que generalmente pensamos cuando se menciona la palabra carbohidratos. Pero Exacto. a menos que hagas una dieta prácticamente carnívora, que ni siquiera, porque de hecho lo mencionabas antes de entrar a la entrevista, incluso el hígado tiene carbohidratos. Entonces, Efectivamente. pensar que Y el huevo. y el huevo, o sea, por eso te digo, entonces básicamente es imposible dejar los carbohidratos porque van a estar allí, siempre están Ajá. presentes a través de la alimentación. Entonces, ¿qué alimentos debo incorporar a mi alimentación para por lo menos cubrir por una parte eso que estamos sacando y aportar y no superar ese umbral de los 30 50 gramos de carbohidratos al día? Ujú. Sí, yo recomiendo, la verdad, no pasar de 30 a 40 para ir más seguros. Pero las verduras que podemos consumir pues son la col, como por ejemplo con el chucrut que vamos a ver hoy. Podemos consumir verduras de hoja verde, como es la espinaca, la celga, brócoli, coliflor, la berenjena, el calabacín. O sea, tenemos muchísimas opciones en verduras. En frutas también tenemos la opción del tomate, siempre decimos que es una verdura, pero realmente es una fruta. El aguacate y los frutos rojos. Cuidado con los frutos rojos porque incluimos muchas veces en el saco, y porque los consumas un día o 4 o 5 no va a pasar nada, pero solemos incluir en el saco de los frutos rojos los arándanos y los arándanos no son keto, tanto por su índice glucémico como por la cantidad de carbohidratos. Repito, puedes comer lo que quieras y si un día te apetece comerlos, los puedes comer sin problema, pero ten en cuenta que no es algo keto como las fresas, por ejemplo, o las moras. Sí, y la idea está puede ser, porque mucho se habla de esto de la flexibilidad, de ser flexibles en la alimentación, ser balanceados. Yo estoy cansado de escuchar en las redes sociales el término que hay que comer balanceados, pero es que balanceado a día de hoy en una modernidad, en una era moderna, donde las corporaciones son las que dominan prácticamente el 90% de los productos que nos ofrecen, la verdad es que no hay un balance. O sea, si tú vas a un supermercado, no puedes comer balanceado si tuvieses que elegir de todo lo que hay en un supermercado. Entonces, Sí, entendiendo eso, es interesante lo que tú mencionas de saber elegir también, o correcto. saber qué elegir para aportar esos carbohidratos. Y hay algo que a mí me preocupa y sobre todo, pues seguramente a la gente que nos esté viendo, y es que, claro, esto se puede llegar a convertir incluso en una obsesión, ¿no? El no superar esa barrera o ese Ujú. umbral. ¿Cómo saber que estoy aportando o que estoy aportando lo que necesito y que no estoy superando ese umbral sin exagerar y sin llegar a obsesionarse? Sí, yo es algo además que intento decir mucho en mis redes sociales porque intento transmitirlo. Yo nunca he contado macros y nunca peso la comida, porque pienso que cuando dicen que el keto no es sostenible en el tiempo, uno de los motivos por los que lo dicen es por eso. Tú no puedes estar toda tu vida por tu salud mental pesando todo lo que consumes. Porque además cuando vayas de vacaciones, ¿qué vas a hacer? ¿Te llevas la báscula? Es que no me parece, si lo quieres hacer como una dieta, me parece estupendo. Coge la báscula, el tiempo que quieras y tal, pero vas a abandonar. Porque al final te cansas y te das cuenta de que eso no es sostenible en el tiempo. Sin embargo, si tú tienes un estilo de vida, tú ya sabes seleccionar los ingredientes, has aprendido a nutrirte y tiene sentido común, no es necesario contar macros. Yo muchas veces me mido cetonas en directo, incluso habéis visto que doy 2,3, 2,5, a veces 1, pero nunca he salido de cetosis en 2 años y medio, que sepa. Entonces, sentido común. Si tú tienes que comer un 5% de carbohidratos al día como mucho para no llegar a eso, no puedes ver tu plato y que todos sean carbohidratos, porque lógicamente te vas a pasar. Entonces, sentido común, que tú veas tu plato y sea grasa y proteína y carbohidratos.
o sea, un acompañamiento. Y luego además, pues bueno, que estás empezando, pesa 2 o 3 calabacines, pesa 2 o 3 berenjenas. Yo ya sé que un calabacín de media pesa 300 gramos. Pues si yo me como un calabacín, ya sé que esos 300 gramos por 6 carbohidratos que tienen los 100, 6 por 3, 18. Ya me he comido 18 gramos de carbohidratos. Pero, por ejemplo, si yo como huevo, yo no cuento que el huevo tiene 0,8 gramos de carbohidratos. Si me como 16, sí, pero si me como un huevo 2, ni siquiera lo cuento. Y de hecho no cuento, porque es lo que te digo, si yo al mediodía ya me he comido un calabacín, porque yo de hecho me cuesta mucho llegar incluso a los 20 carbohidratos al día, pues por la noche ya tiro más de carne, pescado, huevos, tal. Entonces es imposible que te pases. Y hay gente que incluso me dice, es que Monse, si salgo por ahí, voy de vacaciones, yo también voy de vacaciones. Y siempre es de lo que te ofrezcan, selecciona lo mejor para ti. Si tú seleccionas mariscos, carnes, pescados, huevos y las verduras aptas en keto, no vas a tener ningún problema donde vayas y no hay restricción. Realmente, fíjate el montón de opciones que te he dado. Carne, pescado, huevos, marisco, verduras, 5 opciones te he dado y además ahí aún puedes añadir alguna fruta como son las bayas, el aguacate o el coco. O sea, opciones hay muchísimas además. Sí, y allí ya cuando uno llega a ese punto es donde puedes empezar realmente a comer, como lo mencionamos al principio, a saciedad, porque tu cuerpo obviamente ya ha recuperado esa correcta señalización de nuestro cuerpo y Correcto. puedes empezar a entender pues cómo alimentarte y ya vas a saber cómo comer hasta cuando estés saciado y tu cuerpo luego cuando necesite más nutrientes pues te indicará él solo, mira, que ha llegado la hora pues como tú bien decías, la analogía con el carro de que me aportes nuevamente la gasolina. Y Monse, yo quiero ya meterme en lo práctico porque la gente dirá, bueno, esto es un taller keto y yo aquí no veo a nadie cocinando. Entonces, si quieres, menciona un poco, tú me habías comentado que querías comenzar por lo que era el kefir. Si quieres, menciona un poco lo que vas a ir haciendo. Yo te voy a ir preguntando algunas cositas del kefir. Y bueno, mientras tanto, tú irás Sí, yo preparando. Pero voy haciendo y contando a la vez, si te parece, ¿no? perfecto, empezamos entonces con el kefir. Vale, sí, empezamos por el kéfir, pasamos luego al chucrut y ya terminaremos con la masa madre, si os parece. Listo. Bueno, el kéfir no deja de ser leche fermentada, es rica en bacterias y es rica en levaduras. Son unos granitos, son unos hongos que lo que van a hacer es ir comiendo, ir alimentándose de la lactosa de la leche que le hayamos puesto. Los beneficios son innumerables, pero yo os voy a contar algunos de los que a mí más me gustan. Bueno, mientras tanto vamos a ir viendo cómo se cuida el kéfir. Yo aquí ya tengo kéfir hecho, ya lo tengo fermentado, luego veremos cómo lo he hecho, es muy sencillo. Siempre tenemos que trabajar, cuando trabajemos con el kéfir, tengo aquí una cuchara monísima infantil, pero no he encontrado otra de plástico, siempre tenemos que trabajar o con plástico o con cristal, ¿vale? Entonces el bote donde lo pongamos siempre va a ser o plástico o cristal. El colador que utilicemos siempre va a ser de plástico 100% y fijaros mucho porque muchas veces entre la malla y esta parte de aquí del colador, aquí, en esta zona de aquí, no sé si lo veis bien, si no me vas diciendo, David, en esta parte de aquí suele haber metal. Entonces, vigilar mucho que no lo tenga porque cuando hay metales con el kéfir, lo que hace es ir perdiendo vida, ¿vale? Se nos va muriendo hasta que al final se muere y lo tenemos que tirar. Vale, cuando ya tenemos el kéfir fermentado, que vamos a ver cómo se hace después, lo que vamos a hacer es cogemos una tacita, en este caso es de bambú, cogemos el colador y colamos la leche y el kéfir. Obviamente la leche irá bajando, la leche fermentada ya, irá bajando y el kéfir se nos va a quedar arriba. Vamos a ir dándole con la cuchara porque al estar fermentada pues no está tan líquida, lógicamente, va quedando una textura entre leche y yogur, como un yogur batido, más o menos. El kéfir es rico en vitamina B12, es rico en vitamina K2, en minerales, rico en probióticos. Entonces, nos va a aportar muchos beneficios para nuestra microbiota intestinal. Monse, ¿y dónde compramos el kéfir? ¿Dónde se puede conseguir esto? Normalmente el kéfir lo suelen regalar,
porque el kéfir va creciendo. Me gustaría enseñaros, a ver si puedo... Me dices si se ven los nodulitos, si Sí, no me acerco un poco más. ¿Se no ven? se llegan Vale. a detallar, pero se llegan a ¿Les ver. puedes acercar tú, Alberto, por favor? Con la taza. A ver, mi ayudante. Allí se ven. ¿Lo veis? Vale. Esos nódulos van a ir creciendo, porque cada vez que le echamos leche, lo que hacemos es alimentar esos nodulitos y van creciendo. Nosotros vamos a necesitar unos 20 gramos de kéfir. Por tanto, cuando ya tengas 30 o tengas 40, lo que hacemos es cortarlo, siempre con plástico o cuchillo con las manos, incluso lo podéis separar, y donarlo. Entonces, normalmente se dona, pero también lo podéis comprar en herbolarios o por internet. Ponéis comprar módulos de kéfir y os sale. Y si lo necesitáis, me escribís en Instagram por privado y os mando alguna página donde los vendan. Una vez lo tenemos colado, esto que nos queda aquí, es lo que nos vamos a beber. Podemos utilizarlo mezclándolo con alguna frutita y si más estáis en low carb o hacéis una alimentación tradicional o moderna, mejor dicho, lo podéis mezclar con frutas, lo podéis añadir al yogur, podéis consumirlo así tal cual. Yo la verdad que lo consumo solo, sin nada, a cucharadas y sin edulcorar, porque a mí los sabores ácidos me gustan y esto es acidito. Entonces a mí me presta, me gusta el sabor. La Pero si consistencia es no, como pues, de un yogur, ¿no? como un yogur batido, como sí, un Actimel o algo así, un yogur batido de estos, la textura. Cuanto más lo dejas, más cuaja y más ácido está también. Y cuantos menos días lo dejas, que el mínimo son 24 horas, y a partir de ahí yo lo suelo dejar 2 días y medio, 3, porque me gusta la acidez y lógicamente pues cuanto más lo dejo, tiene menos carbohidratos, porque tiene menos lactosa, y, y tiene más probióticos, es más saludable todavía. Entonces yo procuro dejarlo 2 días y medio, 3. Pero si no lo habéis probado nunca, estáis empezando, estáis iniciándose en kéfir, lo ideal es que lo dejéis 24 horas y vayáis probándolo, acostumbrándoos al sabor, a la textura y a todo. El kéfir nos ayuda a disminuir el estreñimiento. Muchas veces cuando venimos de una alimentación moderna, como no tenemos la microbiota correctamente equilibrada, sufrimos de estreñimiento. El kéfir nos va a ayudar a eso. Además, combate la inflamación intestinal, ayuda a evitar problemas como la osteoporosis porque tiene mucho calcio y vitamina K2, por tanto nos va a ayudar. Si habéis sufrido o creéis que podéis tener el Helicobacter pylori, el kéfir te va a ayudar a combatir la gastritis que te haya podido provocar el Helicobacter, te va a ayudar a asimilar mejor los nutrientes, que evita, revierte y evita la permeabilidad intestinal, por tanto la absorción de nutrientes es mejor, te va a ayudar en las alergias y el asma, nos ayuda a mejorar la calidad de la piel, o sea, son infinitos los beneficios que te puede aportar el kéfir en tu día a día y es muy fácil de cuidar. El kéfir que tenemos aquí, que es el que nos vamos a beber, lo vamos a tapar ya sea con un film, con albal o con lo que tengáis, o si tenéis un bote hermético lo podéis guardar también, y lo guardamos en la nevera para que podamos consumirlo pues hoy, mañana, pasado, ¿vale? El kéfir va a seguir volviéndose más ácido. Si tú lo guardas en la nevera 3 días, dentro de 3 días va a estar más ácido que hoy, ¿vale? Entonces, tener esas cosas en cuenta. Cuando ya hemos colado el kéfir, lo que vamos a hacer es lavar el tarrín, que yo ahora no puedo, ¿vale? Pero lo lavaríamos y volvemos a meter los nodulitos del kéfir, que son estos que tengo yo aquí, dentro. Una vez los tenemos dentro, simplemente ponemos leche entera. Podéis poner leche entera de vaca, de oveja o de cabra, la que queráis. Yo en este caso estoy poniendo de vaca, aunque normalmente yo lo hago de cabra, ¿vale? Por el tipo de caseína. Ya sabemos que la caseína de la vaca es más inflamatoria, pero sin embargo la de oveja y cabra no lo es.
Entonces yo siempre intento hacerlo con leche de cabra. ¿Cuál ha sido el problema estos últimos días? Que no había leche entera de cabra en la tienda. Entonces cuando no hay, cojo de vaca. No hay ningún problema porque cambiáis la leche ni nada. Una vez lo hemos llenado de leche, cogemos un trapo, yo he traído, para que veáis que es el mismo, compráis un trapo de cocina 100% de algodón, a poder ser que veáis a través de él, ¿vale? Porque necesitamos que transpire y respire. Cortamos una esquinita, tapamos el bote y con una goma de pollo lo cerramos. Esto lo dejaremos en la cocina, no me lo dejéis en un sitio que no respire, es decir, en un armario, porque necesitamos que haya oxígeno y que haya respiración, pero tampoco lo dejéis cerca de una fuente de calor como pueda ser un radiador, que no le dé el sol directo, que no esté al lado de la ventana, cosas así, ¿vale? Y lo vamos a dejar hasta que queramos consumirlo. 24, 48, 72 horas. Cuando ya hayan pasado esas horas vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Lo vamos a colar, lo vamos a poner en una tacita, lo de la tacita lo guardamos y volvemos a hacer el mismo proceso. Siempre es el mismo proceso. Es muy sencillo, muy rápido, ya veis que hemos tardado 3 minutos y es muy facilito de hacer. Algo que sí tenemos que hacer cuando ya llevamos 2, 3, 4 semanas sin limpiar el kéfir, tenemos que limpiarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Colamos, como hemos hecho, la leche y cuando solo nos quede en el colador los granitos del kéfir, nos vamos al fregadero y nos ponemos así y vamos echando agua. A la vez que le vamos dando con la cuchara, vamos echando agua. De esa manera lo que hacemos es quitar toda la leche fermentada de alrededor del kéfir, porque si no lo hacemos, lo que hacemos es ahogarlo. Y llega un momento que no fermenta de la misma manera. Entonces, cada 2, 3, 4 semanas cogéis agua mineral natural, no me vale la del grifo, y lo vais limpiando bien. Cuando le termináis de limpiar, hacemos exactamente lo mismo. Lo metemos dentro de un tarrín de cristal, añadimos la leche y dejamos que fermente. Siempre es el mismo proceso, ya veis que es muy, muy fácil. Monse, ¿y qué hay del kéfir de agua? El kéfir de agua sería exactamente lo mismo, pero con agua. Podemos cambiar, además del agua a la leche sin ningún tipo de problema, siempre y cuando hayamos lavado previamente bien el kéfir. O sea, tú puedes utilizar el agua y pasar a la leche, pero si tienes un kéfir de leche y quieres pasar al de agua, habría que hacer este lavado de los nódulos que os he mencionado. Vale. De verdad que es interesante y además es un alimento, bueno, que muy poca gente conoce. Yo creo que la mayoría de los que nos estén viendo, salvo que tengan tiempo ya en este tema de dieta cetogénica y ayuno, pero y que es súper versátil, ¿no? Lo puedes utilizar salado, como tú bien decías, con frutas, como dulce, o sea, en fin, como incluso como salsas para ensaladas. Si te haces una ensalada, se lo puedes incluso utilizar como salsa. Tiene una cantidad bastante grande no solamente de beneficios, sino también de usos. Entonces, Sí. no sé, Monse, si quieres que pasemos al chucrut. ¿Al chucrut? Sí, porque además el chucrut nos lleva a llevar un ratín, porque bueno, y esto ya veis que es muy sencillito, o sea, no tiene ningún misterio. De todas maneras, yo estoy ahí en el Instagram, Ketomona, si tenéis cualquier duda y os puedo ayudar, aquí estoy, ¿vale? Bueno, pasemos al chucrut. Yo ya tengo aquí chucrut fermentado, porque para que haya vida en el tarro necesitamos de 4 a 5 semanas, entonces quería que vierais ya un chucrut fermentado y cómo pasarlo a un bote hermético, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver el chucrut cómo se prepara y luego ya vemos cómo se pasa a un bote hermético. El chucrut es col lactofermentada. Se llama lactofermentada, pero no lleva lácteos, ¿vale? Se llama así porque tiene ácido láctico y dióxido de carbono. Esto sucede cuando le eliminamos el oxígeno a las verduras, entonces se fermentan y se crean bacterias positivas para nuestra microbiota y las dañinas mueren. ¿Por qué mueren? Porque le vamos a poner sal. Entonces la sal no va a permitir que las bacterias dañinas proliferen.
Bueno, vamos a picar la col. Vamos a quitar primero de todo la primera capa, que está un poco más feucha. Está siempre en la Monse, basura. dentro de mi ignorancia te pregunto, ¿vale cualquier tipo de col? Sí, sí, sí. Col lombarda, rizada. Si ponéis la morada, si usáis la morada, tener cuidado porque tiñe mucho. Entonces os puede manchar la ropa o incluso quedaros la piel como teñida o usar guantes, simplemente. ¿Vale? Vale, una vez hemos quitado la capa feucha, lo que vamos a hacer es cortamos aquí la raíz un par de hojitas. El cuchillo lo tengo por aquí. Y las vamos a sacar. Sería lo ideal que no se rompan. A ver, esta es esta. Vale. Pero si se rompe, pues bueno, tampoco pasa nada. Lo que pasa es que lo ideal es que las saquemos enteras las primeras. Perdonadme por el ruido del cuchillo y todo eso, ¿eh? No sé si se oye muy fuerte. Bueno, con mucho mimo vamos a ir quitando, ¿veis? La hoja entera. Y la guardamos ahí para después. Cogemos otra hoja, ¿veis? Esta hoja empieza aquí y va para aquí. Entonces yo busco para acá y digo, ¿dónde está la raíz? Aquí, pues la corto. Porque va a ser mucho más sencillo abrirla desde aquí hacia afuera que desde fuera hacia adentro, ¿vale? Porque como ya llevo unas cuantas coles, me he dado cuenta de que cuando lo hacemos al revés, como es más fina la punta, es más fácil que se rompa. Sin embargo, cuando lo hacemos de la parte ancha, que es la parte esta de aquí, la parte del nacimiento, hacia afuera, como es mucho más gordo, es más difícil que se rompa. ¿Vale? Entonces, ya veis que me han salido enteras las dos. Cuesta que te salgan enteras, parece fácil, pero no lo es. Vale, y aquí tendríamos una tercera hoja, veis qué finita es la punta. Entonces, si tiro de aquí, ¿veis? Ya se me ha rajado. Entonces yo me voy aquí, corto aquí y estas 3 hojas, 3, 4 hojas, las vamos a reservar. Ya se había partido del otro lado, ha salido rota, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Don't worry. Vale, para cortar la col y que sea más sencillo, yo lo que hago siempre es abrirla por la mitad. El chucrut tiene muchísima vitamina C. Que mucha gente a veces dice, es que, por ejemplo, las naranjas tienen un gran aporte de vitamina C. El chucrut también. De hecho, más incluso que las naranjas. Bueno, lo que vamos a hacer es ir cortándolo muy finito, muy finito, muy finito, como en juliana, y lo vamos a ir poniendo en un bol. Tener cuidado con el cuchillo. Cuando cortéis con el cuchillo, truco de cocina que os doy, es que siempre pongáis los dedos así, porque si los ponemos así nos podemos rebanar el dedo. Pero si los ponemos hacia adentro y apoyamos el cuchillo, ¿veis? Es imposible que nunca te cortes. Monse, mientras tú vas cortando la col, yo te pregunto, ¿cómo terminaste en una dieta cetogénica? Porque yo estuve muy enferma, muy, muy enferma. De hecho, estuve al borde de un coma mixedematoso que tiene un 95%. ¿Me oís bien aunque esté picando? Vale. Sí, perfecto. Al borde de un coma que tiene un 95% de mortalidad causado por el tiroides, el hipotiroidismo de Hashimoto, que se llama. Y la verdad que estuve muy, muy mal, muy mal. De hecho, incluso llegué a mirar la ventana de mi casa con otros ojos, porque ya llega un momento que estás tan desesperado que ya no sabes ni qué hacer. Y cuando el tercer médico me dijo que no podía hacer nada más por mí, dije, yo no he venido al mundo, todo esto no tenía yo ni 30 años, yo no he venido al mundo a estar enferma. Entonces empecé a estudiar, yo siempre he sido de ciencias, empecé a estudiar bioquímica. La bioquímica me llevó a Yoshinori Ohsumi también, que tiene un premio Nobel por sus estudios por la autofagia. Y bueno, todo eso al final me llevó a la nutrición cetogénica, a entender los procesos bioquímicos de nuestro organismo y a entender qué alimentos realmente nos pueden beneficiar y qué alimentos no. Yo lo primero que hice fue sacar el gluten, sacar los azúcares, y yo
empezaba a ver por primera vez algo de mejoría. Entonces le decía a Alberto, a mi marido, le decía, vamos por buen camino, porque con la medicación yo no notaba mejoría. Sin embargo, sacando estas cositas de mi vida, parecen tonterías, pero la verdad que mejoré muchísimo. Digo, eso es que vamos por buen camino, voy a seguir indagando. Yo tenía obsesión, pero de verdad, David, obsesión por estudiar. Era increíble, no hacía otra cosa. O sea, yo venía a trabajar cogida del brazo de Alberto porque si no me caía por la calle de lo mal que estaba, no podía abrir los ojos, estaba hecha una mierda y todas mis horas de trabajo, cuando no tenía un cliente, era estudiar. Me iba para casa en el coche y como conducía Alberto, iba estudiando. Terminaba de comer, me sentaba en el sofá estudiando. Me iba a la cama y como yo me acuesto a las 9:30, pero hasta las 10, 10:15 no me pongo a modo dormir, estaba estudiando. O sea, era constante, 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 hasta que al final, con la alimentación, los ayunos y todo lo que estamos hablando en este maravilloso congreso, conseguí revertir la fibromialgia, conseguí revertir el Hashimoto, conseguí revertir todo el peso casi, todavía estoy en ello porque me cuesta mucho con el tiroides, casi todo el peso que había recuperado. Increíble, he pasado de tomar morfina 3 veces al día para el dolor a no tomarla, de pasar de tomar medicamentos para dormir porque sufría de un insomnio increíble, tomaba opiáceos y tomaba de todo, a no tomar nada. No tomaba he dejado de tomar los antidepresivos porque lógicamente cuando no tienes ni 30 años y te ves así, pues la depresión que cogí fue de caballo. O sea, he dejado toda la medicación y mi única medicación es esta. O sea, La comida, como debería ser. sí. Mira, y Lógicamente también, perdona, que te he cortado. no, lo que te iba a decir es que yo creo que así es que debería ser, ¿no? Que uno sea quien conozca mejor a su cuerpo que el médico. Es que en realidad el médico nunca va a llegar a conocer a cada paciente porque no tiene, por cómo está, digamos, estructurado. La medicina no tiene tiempo para conocer a cada paciente. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que empoderarse uno mismo. A mí me sucedió igual, yo tuve que estudiar más que nadie porque yo creo que el principal interesado siempre es uno y entender lo que tú decías ahora que terminabas de decir, ¿no? Que la alimentación tiene que partir de allí, o sea, la medicación, perdón, tiene que partir de la alimentación. Correcto, correcto. De hecho, yo hoy en día recomiendo suplementación. De hecho, hice un EGTV el otro día, lo tienen en mi perfil si lo quieren ver, hablando de eso, precisamente porque aunque esté muy bien implementada la alimentación y lleves una alimentación buenísima, como es mi caso, vivimos en el siglo XXI. El agua está desmineralizada, los animales no comen lo que tienen que comer, mucha gente no se puede permitir que toda la carne que consuma sea de libre pastoreo, que todos los huevos sean ecológicos. Entonces todo eso nos lleva a tener una serie de carencias nutricionales que al final, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Nos pasan factura y acabamos enfermando. Entonces, para que eso no suceda y compensar esas cositas del siglo XXI, pues sí que yo recomiendo suplementar. Sí, No una suplementación súper bestia, pero básica, ¿no? Un omega 3, unos probióticos, yo qué sé, cosas basiquitas que para mí son fundamentales, los electrolitos, todo eso, vaya. sí, que justamente antes de estar contigo ahora mismo cocinando, acompañándote a cocinar, estuvimos justamente con Juan Bola hablando de todas las deficiencias nutricionales modernas, de por qué incluso comiendo saludable pareciera no ser suficiente. Pero bueno, cuéntanos ahora qué Claro. hacemos con toda esa col cortada. Vale, parece que tenemos mogollón de col. Os prometo que aquí nos cabe la otra mitad, ¿vale? Pero como lo que quiero es que veáis cómo se hace, pues yo ya lo voy a dejar así sin cortar porque yo ya tengo una col preparada para que veáis cómo se hace todo lo demás, pero quería que veáis el paso a paso. Yo me voy a poner unos guantes porque tengo la piel muy sensible, pero no hace falta que os pongáis guantes, eso ya cada uno. Y vamos a poner sal. La sal que tenemos que poner aquí siempre tiene que ser sal marina, pero sal marina y punto,
ni yodo, ni nada. Yo de hecho compro sal marina ecológica, está aquí, porque total no es dinero y no se usa mucho. Con esto hago infinidad de chucruts. Vale, vamos a coger y vamos a poner la sal. Podemos poner entre 1 y 2 cucharadas, ya dependiendo de lo salado que os guste. Si os ha quedado la col demasiado, porque la podéis probar antes de envasarla, si os ha quedado demasiado salado, lo único que podéis hacer para remediarlo es echar más col, pero ya no se puede sacar, ¿vale? Lógicamente. Entonces, es preferible echar sal, la probáis y si veis que necesitáis añadir más, pues añadís. Algo muy importante antes de que se me olvide, la col tiene que ser fundamental, parece algo obvio, pero fundamental, que sea muy, muy fresca, ¿vale? Si tienes una col en la nevera de hace 10 días, no me valdrá, porque no va a soltar agua, ¿vale? La col, si la tienes en la nevera de hace días, úsala para otra cosa, pero para chucrut tiene que ser muy fresca. Cuando ya tenemos la sal añadida a la col, tenemos que ir trabajando la col con la sal para que vaya soltando agua. Por eso también es importante que la cortéis finita. Cuanto más finita sea, ya veis que está como en juliana, cuanto más finita sea, más agua os va a soltar. Y el agua es fundamental, porque la col tiene que estar cubierta en su propia agua a la hora del envasado. Y no podemos añadir agua del grifo si es lo que estás pensando. Y no embotellada tampoco. Tiene que ser su propia agua. Simplemente vamos trabajándola, va soltando el agua, tarda unos minutinos. Si veis que le cuesta un poquito, pues la podéis mover bien, dejáis reposar, yo qué sé, 10 minutos, 15, 20, volvéis a darle otro meneo, dejáis otra vez reposar. Sí, no sé si se ve que ya brilla. ¿Lo veis? No se llega a ver, No. pero... ¿Veis que brilla un poco? Vale, ahora sí Ya se va ve un poco no con la se ve, luz. ¿no? Bueno, brilla un poco porque ya va soltando el agua, ya se está humedeciendo. Fijaros que teníamos, y eso que acabamos de empezar, ¿os acordáis que teníamos el bol lleno hasta arriba? Pues fijaros, ya tenemos todo este trozo, porque ha bajado, esto mengua muchísimo. Entonces yo lo que hago es darle ese meneo y voy añadiendo más col conforme va menguando. La seguiríamos trabajando, trabajando, trabajando y cuando ya esté, perdonad que os doy la espalda, cuando ya esté en su punto óptimo para envasar, va a estar así. Aquí hay una col entera y fijaros cómo está. Está súper mojada, mirad, ¿se ve el agua caer? Sí. Vale. Esto está lleno de agua y ahora lo vamos a ver. Esta col yo ya la he preparado porque no quería estar media hora aquí dándole vueltas a la col y aburriéndoos, así que ya la tenía preparada de antes. Vale, esta col ya está lista para envasar. Pero lo primero que vamos a hacer es pasar una col que ya está fermentada a un tarro envasado al vacío. O sea, hermético, quiero decir. Perdón. He hecho el vacío, pero no hermético. Este tarro es de IKEA. O sea, cualquier tarro del chino, del IKEA, de lo que sea, que esté cerrado herméticamente, nos va a servir. Un tarro de las aceitunas que se os haya quedado vacío, lo laváis bien y nos sirve también. Vale. Los tarros que utilizamos para hacer el chucrut son tarros especiales. Normalmente son carísimos. A mí este me costó un montón encontrarlo a un precio que no dijera jolín, ¿vale? Entonces, si queréis, me escribís por Ketomona, por Instagram y os paso el enlace del bote porque estoy encantada de la vida con él. Vale, lleva 5 semanas sin abrirse, ¿vale? ¿Qué es lo que tarda? Esto ya está listo y, a ver, vamos a poner aquí. Perdonad, saco la basura. Las primeras capas
del chucrut las vamos a tirar, ¿vale? Que son estas hojas que me había dejado yo aparte, no sé si os acordáis. Esto lo vamos a tirar. Porque esto simplemente lo que me hacía era de sello. Fijaros la cantidad de agua, ¿eh? Vale. Y ahora esto de aquí lo vamos a pasar al bote hermético. Lo hago con las manos porque va a presión el chucrut. Entonces, hasta que no se suelta, es difícil sacarlo. La verdad que es un ingrediente que es una maravilla porque te haces una salchicha, por ejemplo, para cenar, para comer, con unos huevos y un poquito de chucrut y te queda fantástico. En una ensalada, es que en cualquier parte puedes añadir un poquito de chucrut. Fijaros, que parecía que no había nada y hemos llenado el bote. Vale, ahora ya lo podemos volcar. Vale. Ese ya estaría directamente para consumir, ¿no? Correcto, es lo que iba a decir. Este ya está para guardar en la nevera o consumirlo ya ahora. Lo cerraríamos herméticamente y esto ya lo tendríamos para guardar en el frigorífico. ¿Vale? Seguiría la fermentación un tiempo más. O sea, cuanto más tiempo tiene el chucrut, más vida hay dentro del bote. ¿Vale? Pero la verdad que es maravilloso. Es rico en minerales, en vitaminas del grupo B, vitaminas del grupo A, tiene muchísima vitamina C, tiene incluso lactobacilos, lo cual nos ayuda a generar enzimas digestivas que nos facilitan la digestión, tiene ácido láctico que hace que la asimilación de nutrientes sea mejor, tiene dextrano, que es un polisacárido con acción laxante, o sea que toda esa gente pasa como con el kéfir, ¿no? Toda esa gente que tengáis problemas de estreñimiento, el chucrut os va a ayudar muchísimo. Y algo que no se me puede olvidar, que es súper importantísimo, que dirás, bueno, Monsi, ¿por qué no compras el chucrut de la tienda? ¿No? Que es muy fácil. Pues no podemos comprar el chucrut de la tienda, porque está pasteurizado. ¿Vale? La pasteurización es maravillosa porque nos ha permitido conservar alimentos mucho más tiempo. El problema de este tipo de fermentos es que cuando los pasteurizamos deja de tener probióticos, porque la pasteurización se carga las bacterias dañinas, pero también las beneficiosas para tu salud. Entonces, cuando compras un chucrut pasteurizado ya no tienen los beneficios de los que hoy ya estamos hablando aquí, como por ejemplo reducir los niveles de inflamación intestinal, previene enfermedades metabólicas, como hemos estado hablando precisamente de ellas, mejora trastornos digestivos, como por ejemplo el estreñimiento, también nos protege contra el Helicobacter pylori, igual exactamente que el kéfir, nos ayuda con las alergias alimentarias, o sea, es que es infinidad de beneficios los que tiene y por el hecho de no dedicarle 10 minutitos nos los perdemos con un kéfir, iba a decir, con un chucrut que esté pasteurizado. También mejora la presión arterial. Entonces, toda esa gente que tiene la tensión alta, que hoy en día es mucha, nos va a ayudar a regular. Y las infecciones urinarias también, antes de que se me olvide. Muchas veces hay mucha gente que tiene constantemente infecciones urinarias debido a la alimentación y eso nos va a ayudar a mejorar y prevenir esas infecciones. Así que la verdad que el chucrut tiene muchísimos beneficios de los que nos podemos beneficiar, propiamente dicho. Ya veis que es muy sencillo porque la preparación son... Y pensar que la gente se gasta mucho dinero en probióticos y allí tienes pues una fuente ideal, no únicamente con el chucrut, sino también con el kéfir. Exactamente. De hecho, el kéfir lo regalan, es lo que antes lo decíamos, ¿no? Que
es barato si lo compras, pero es que si encima te lo regalan, pues ya me dirás lo que te cuesta un litro de leche. Y un litro de leche, yo lo que sí os recomiendo, venden, porque claro, nosotros en keto no consumimos leche. Entonces, para que no esté mucho tiempo, a no ser que seáis 4 o 5 en casa y necesites mucha cantidad de kéfir, en mi caso, por ejemplo, somos 2, entonces yo lo que hago es comprar la leche esta que venden, que es de 200 mililitros en el supermercado, y entonces cuando solo estoy yo o Alberto o tal, compro esa y así no tengo que andar con la botella abierta un montón de días, que al final se pasa, la tienes que tirar y es un rollo. Bueno, vamos a ver cómo se envasa, si te parece, el chucrut. Perfecto. Es muy importante, como hemos dicho al principio, que para que haya una fermentación necesitamos privar de oxígeno a nuestra col, ¿vale? Entonces, o nuestras verduras, porque podemos hacerlo también, por ejemplo, con cebolla, podemos hacerlo con otras verduras. Entonces, vamos a ir metiendo la col que yo ya tenía preparada para envasar. La ponemos al final y vamos a ir apretando con los dedos, muy importante, para que no queden burbujas de aire. Si quedaran burbujas de aire, se nos podría formar moho y se nos podrían formar bacterias dañinas. Entonces es muy importante que nos lo llevemos bien hasta el final, hacia todos los recovecos del bote, y vayamos apretando. Además, mientras vamos apretando, también va soltando agua y vayamos poniendo más y más. Es increíble porque cuando cortas la col, dices, madre mía, tengo para llenar 7 botes. Y luego cuando empiezas a envasar, te das cuenta de que, bueno, es que te cabe muchísimo. Parece mentira que todo eso nos vaya a caber ahí. Pues va a caber. Porque siempre pongo una col entera y hoy no va a ser menos. ¿Se ve bien, David? Se ve perfecto. Genial. Es importante. El proceso de envasado, la verdad que es muy importante. Luego, cuando ya lo tenemos envasado, tenemos que dejarlo que fermente, lógicamente. Ahí bien apretado, que no haya burbujas. Lo vamos a dejar tapado, pero pasará como con el kéfir. Yo recomiendo no ponerlo en un armario, aunque en este caso sí podríamos. Pero cuando lo tenemos en un armario, se nos olvida vigilarlo. Y vigilar el chucrut, sobre todo en los primeros días, es muy importante porque si se empiezan a proliferar las bacterias dañinas, vamos a necesitar tirarlo y hacerlo otra vez. Entonces es muy importante que la primera semana vayáis revisando el bote todos los días. Luego ya con que lo hagáis una vez a la semana sería suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo dejamos en el armario, pues se nos olvida. Porque como no lo ves, pues se te olvida. Yo lo que hago, lo dejo dentro de un plato hondo. Y te digo dentro de un plato hondo porque el chucrut, la col, va a seguir soltando agua. Entonces, es posible que esa agua vaya subiendo y se desborde. Para no liar la parda, yo lo que hago es pues lo pongo dentro de un bol o dentro de un plato hondo y lo tapo con un trapo de cocina gordito, que sea opaco, para que no le dé la luz. Fijaros la cantidad de agua, ¿eh? De hecho, la col tiene que estar completamente sumergida. Eso es muy importante. Y si cuando revisáis la col veis que hay trocitos de col flotando, esos tendríamos que retirarlos, porque si no podría haber bacterias dañinas y formarse moho. Bien apretado. Esto es un poquito de ponerle ganas, la verdad. No tiene mucho misterio, pero hay que hacerlo. Bueno, sí, es que al final de eso se trata, ¿no? Yo creo que la cocina, ancestralmente hablando, de hecho, lo hablamos con Carlos Estro, se trataba de eso. El proceso de alimentación no era únicamente el acto de alimentarte y ya nada más. Era el acto de Claro, ir, cazar, recolectar, luego volver,
cocinar en grupo, compartir y luego sentarse a comer. O sea, era todo un proceso, que todo ese proceso se ha perdido. Todo. Ahora nos sentamos delante de la tele. Y tenemos acceso a miles de calorías prácticamente a 2, 3 pasos. La podemos pedir Sí, desde el móvil. Entonces, claro, hemos perdido todo ese proceso. Ya no salimos a cazar y a recolectar, ya no tenemos ningún tipo de actividad física antes de comer. efectivamente. Entonces, es un poco el hacer esto para quien le parezca pues molesto porque lleva tiempo. Yo creo que se trata un poco de recuperar esos hábitos de los que hemos hablado a lo largo del Congreso, ¿no? Involucrar a la familia para hacer todo el Exactamente. preparado. Incluso a los niños. También podemos involucrar a los niños, porque es que muchas veces decimos, es que los niños tienen que comer de todo. Bueno, de todo lo que sea saludable, ¿no? Porque al final, si tú le enseñas a tu hijo que comer donuts está bien o que no pasa nada, cuando sea adulto va a tener problemas de alimentación. Entonces, yo creo que tú como adulto debes de decirle a los niños y enseñarles lo que está bien, lo que está mal, para que cuando sean adultos tomen correctas decisiones. Sí, que al final lo aprenden es por imitación, ¿no? Muchas veces los padres Claro, creen que es que dando órdenes van a aprender y realmente no es así. Realmente aprenden es imitando, imitan lo que ven exacto, desde sus casas y con sus padres. exactamente. Es como, hay padres que dicen, es que mi hijo no lee. ¿Cuándo te leíste tú el último libro? ¿Sabes? Al final lo que dices tú, la imitación de los críos. Bueno, esto ya casi lo tenemos, ¿eh? Fijaros que hemos metido la col entera. No sé si lo veis, pero Sí. ha entrado entera. Es muy, de verdad, muy importante, ya sé que lo he dicho como 15 veces, pero es muy importante apretar muy bien la col, porque si no, es que habría que tirarla y todo lo que hemos hecho no habría valido para nada. Vale. Yo he ido sacando agua porque esta col era tan fresca, habitualmente no tengo que sacarla, pero era tan fresca que ya se me hubiera desbordado. Fijaros la cantidad de agua que ha soltado, es increíble. Más toda la que hay en el bote. Vale, tenéis dos opciones. Una sería poner pesos de cristal. Esos pesos suelen ir partidos en 2 o en 4, entonces los introducimos aquí directamente y esos pesos ya nos hacen que la col baje y que quede prensada. Son pesos que no son muy económicos, entonces tenemos la versión low cost, que es poner hojas, ¿vale? Por eso quería yo las hojas enteras. Cuando ya tenemos esto bien envasadito, lo que hacemos es doblar las hojas de col. Un segundito, porque yo creo que la voy a liar. Ponemos dentro las hojas de col, haciendo presión. Yo me he guardado, no sé si 3 o 4, no voy a necesitar tantas porque se me ha llenado bastante el bote. Entonces, con una o dos voy a tener suficiente, pero siempre guardaros 3 o 4 por si acaso. De esta manera lo que hacemos es eso. No sé ni si va a caber esta, ¿eh? Si no, la sacamos. No, esta ya no nos cabe. Vale, pues en este caso ha sido uno. Si os caben más, ponéis más. Por eso os he dicho de guardar 3 o 4. Si sobran, pues sobran. Vale. Cuando ya tenemos envasado el chucrut, le vamos a poner la tapa. Estas tapas son especiales para el chucrut. En el caso de esta mía, tiene un 1, un 7, un 14, un 21 y un 28. Esto nos marca los días, porque como os he dicho, necesitamos al menos 4 semanas para que empiece a haber vida en el tarro. Lo ideal es dejarlo 5. Yo suelo dejarlo 5, pero si no, con 28 días ya sería suficiente y apto para consumir. Lo que hacemos cuando empezamos, cuando lo envasamos, lo ponemos a 1 para saber que estamos en el día 1 y vamos moviéndolo conforme van pasando los días. Esto de aquí, tapamos. Vale. Y esto de aquí va a ir soltando el agua si es necesario. Es decir, esta válvula
no entra el aire, porque hemos dicho que necesitamos privar de oxígeno a la verdura para que se fermente, pero sí sale el agua, ¿vale? Porque presiona una valvulita que hay, entonces sale el agua. Como os he dicho, es posible que desborde. Entonces yo lo que hago es simplemente lo meto dentro de un bol, lo tapo con un trapo, si se desborda no la liamos porque está el bol y no le entra luz porque está el trapo. No lo dejéis, lógicamente, pues como el kéfir, no me lo dejéis al lado de una fuente de calor, ni de la ventana, ni de nada de eso. No podemos hacerlo con una tapadera normal. Si lo hiciéramos con una tapa así, o de las aceitunas o lo que sea, podría explotar, ¿vale? Porque eso va fermentando y va generando gases. Entonces es muy importante que tengamos un bote especial para el chucrut, ¿vale? Ya os digo que no son muy baratos, tampoco que sean carísimos, pero bueno, no son muy baratos, por lo que si queréis utilizar el que he utilizado yo, me lo decís y os digo la página donde lo compré y ya está. Bueno, ya tenemos el chucrut, no sé si tienes alguna pregunta o algo No, a mí me que interesaba quieras era un poco añadir. saber sobre todo antes de meternos con lo que seguramente están esperando todos, que es la masa madre y el pan, eh, saber cómo consumirlo, o sea, porque claro, por un lado tienes el kéfir, por otro lado tienes el chucrut, ambos son fermentados, ambos aportan probióticos, los alternas en días distintos, puedes consumirlos ambos el mismo día, ¿cómo generalmente se recomienda este tipo de Claro, alimentos? ya depende de la cantidad que consumamos y del estilo de alimentación que llevéis. Si lleváis una alimentación moderna, pues cuanto más mejor, porque al menos paliamos un poco los síntomas que te puede producir el comerte una paella, por ejemplo, ¿no? O un plato de macarrones, o un bollo, o toda esa inflamación que te causan ese tipo de ingredientes en la cocina, pues vamos a intentar equilibrarlos un poco con este tipo de ingredientes. Si llevas una alimentación low carb, pues vas a poder tomar más cantidad. Y si llevas una alimentación cetogénica, pues ten en cuenta que el kéfir tiene alrededor de 5 carbohidratos a los 100 y la col, pues ya depende del tipo de col que utilicéis, pues también más o menos va por ahí, entre 2, 5, 7, ¿vale? Entonces, lo dicho, yo lo utilizo a lo mejor en ensaladas, cuando me hago un Frankfurt, un Bratwurst, lo podéis alinear como queráis, además, por ejemplo, el limón le va ideal al kéfir, al kéfir, perdón, al chucrut. El kéfir lo suelo hacer pues a lo mejor con unas fresitas o a palo seco para desayunar. Si hacéis, por ejemplo, una carne, un codillo o algo así, que eso es muy típico del centro de Europa, ¿no? De Austria, de Alemania y todo eso, el codillo pues, es bueno, un plato estrella, acompañado con chucrut, por ejemplo, sería perfecto. Hay muchísimas maneras de consumirlo y como acompañamiento de cualquier cosa, con unos huevos fritos, por ejemplo. Vamos, que alternativas hay por montón. Nada, Monse, si quieres, nos ponemos manos a la obra con la masa madre La masa y el madre, pan. venga, vamos a la masa madre. La masa madre es una fermentación salvaje de harina con agua. Obviamente nosotros no vamos a utilizar una harina no keto, como sería la que se suele hacer habitualmente, que es la harina de trigo, sino que vamos a utilizar hoy harina de coco. Se podría hacer con otro tipo de harinas, pero eso lo vais a ver en el curso. Lo ideal es que cuando hagáis masa madre, porque es muy delicada, lo hagáis con un bote, abráis un bote nuevo de harina y si no es nuevo, que tengáis mucho cuidado, porque si le entra algún patógeno tenéis que tirar. Entonces, lo cerráis muy bien, muy bien, muy bien después de usarlo, le ponéis un par de pinzas o tres para que quede bien selladito y lo guardáis en un sitio bien, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la masa madre, a empezar una masa madre. Pondríamos la báscula y pondríamos 50 gramos, podríamos poner más, ¿eh? En este caso vamos a poner 50 gramos de harina de coco. ¿Eso da para cuánto, más o menos? Bueno, es que la vamos a ir alimentando todos los días.
Ahora mismo aquí no hay actividad, no hay fermentos, no hay bacterias, ni levaduras, ni nada. Entonces, la vamos a ir alimentando todos los días y vamos a hacer este mismo proceso a diario. Cuando ya empieza a tener actividad, entonces ya vamos a hacerle efecto calor, la vamos a guardar en la nevera, porque vamos a crear un equilibrio entre los ácidos lácticos y los ácidos acéticos. Los ácidos lácticos facilitan la digestión y la absorción de nutrientes y aportan ese sabor característico que tiene, por ejemplo, el pan europeo. Sin embargo, los ácidos acéticos inhiben la formación y la proliferación del moho. Cuando hay un exceso de ácidos lácticos, puede empezar a salir moho y hay que tirar la masa madre. Si se cuida correctamente la masa madre puede durar años. Incluso también podemos donar masa madre igual que con el kéfir. Vale, he puesto aquí 50 gramos de harina de coco y ahora aquí lo que voy a poner es agua. El agua tiene que estar entre 38 y 40 grados centígrados. Yo para eso utilizo este tipo de termómetros, ¿vale? Es un termómetro que es como una pistolita, es un láser, no sé si lo veis. Sí. Vale, y aquí nos va a salir la temperatura. Con esto mediremos el agua, ahora mismo está a 21 grados porque hay que calentarla, pero cuando está entre 38 y 40 grados es la temperatura óptima para ponerlo y hacer la masa madre. Siempre tiene que estar entre 38 y 40 grados. Cuando nos pasamos de los 40 grados, las bacterias que ya pueden haber ahí van a morir, ¿vale? Entonces, siempre entre 38 y 40 grados. Como hemos puesto 50 gramos de harina de coco, vamos a poner 200 gramos de agua. El coco es una harina súper absorbente y necesita mucha más agua que la harina, por ejemplo, de almendras. Si lo hiciéramos con harina de almendras, no sería 200 y 50 de harina, sino que sería 50 de cada. 50 de harina, 50 de agua. Hay harinas de coco que absorben más que otras. Si por lo que sea os queda demasiado líquido, pues simplemente añadís un poquito de más harina. Si os ha quedado demasiado espeso, añadís un poquito más de agua. Pero la proporción normalmente suele ser esa. 50 gramos de harina de coco, fijaros cómo va quedando una papilla, ¿eh? 50 gramos de harina de coco y 200 gramos de agua. Además huele súper bien. Bueno, a mí es que me encanta el coco. Vale, nos tiene que quedar así una textura como de puré. La masa madre además hace que los panes duren muchísimo tiempo. Yo cuando fermento un pan con masa madre, el pan puede llegar a durar hasta un mes, refrigerado, pero un mes. Y ahora hoy en día compramos el pan por la mañana y por la tarde ya está para tirar. Están secos, están piedra. Vale, una vez tenemos hecho esto, vamos a coger un tarro de cristal y vas a decir, Monse, qué exagerada eres, pedazo de tarro para tan poca harina. Vale, es que esto, como hemos dicho, que es como el kéfir, va creciendo y además mucho. Pensaros que esto lo vamos a tener que volver a añadir mañana. Entonces va a ir creciendo, creciendo, creciendo y como me pongáis un bote de este tamaño, en día y medio se os queda corto, ¿vale? Entonces, añadimos lo que va a ser nuestra masa madre al tarro. La masa madre, además, una de las cosas que contiene, que me parece muy interesante, es niacina. La niacina es vitamina B3 que nos ayuda a bajar los triglicéridos. Normalmente cuando venimos de una alimentación moderna tenemos unos triglicéridos muy elevados. Así que esto nos va a ayudar a disminuir esos triglicéridos. Deciros que la masa madre es, así como el kéfir, el chucrut, tal, no tiene mucho tal, la masa madre es muy delicada.
Y la hago de coco precisamente porque es menos delicada que la harina de almendras. Pero aún así es delicada. Entonces, todo lo que utilicéis con la masa madre, todo tiene que estar súper desinfectado. La cuchara, el tarro, el plato, todo, la harina, que no tenga patógenos la harina, porque si le entra un patógeno, adiós masa madre. ¿Vale? Y da mucha penita porque, jolín, la tienes que ir trabajando todos los días y me da un poco de trabajín, a ver. Y da pena que se muera. Vale, entonces la ponemos bien así. ¿Veis? Y vamos a hacer como con el queso. Vamos a coger un trapo de algodón, lo vamos a tapar y le vamos a poner una gomita. Además tiene mucho hierro, magnesio, calcio, fósforo, o sea, es que es maravilloso. Esto lo vamos a guardar tal cual en la nevera, al ladito del kéfir, en la nevera, en la encimera, al ladito del kéfir, y lo vamos a dejar. A las 24 horas vamos a destapar nuestra masa madre, vamos a vaciar en el plato o en un bol, claro que lógicamente cada vez hay más, ¿no? Vamos a vaciar en un bol la masa madre, vamos a tarar la báscula y vamos a poner 50 gramos de harina de coco, 200 gramos de agua entre 38 y 40 grados. Lo vamos a mezclar todo bien y lo vamos a volver a meter en el bol, en el tarro. Volveremos a taparlo y a las 24 horas volveremos a hacer la misma operación, ¿vale? Siempre lo vamos a hacer todos los días. Cuando nuestra masa madre, ya veréis que empieza a tener actividad, porque empiezan a salir bolitas como de aire, está como más como una esponja de estas naturales que tienen los agujeritos y tiene aire, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto va a tener sus agujeritos, va a ir teniendo aire, va a ir inflándose y ahí es cuando empieza a haber actividad. Cuando ya hay actividad, ese día que ya vemos esa actividad, lo que vamos a hacer es alimentamos la masa madre, metemos dentro del tarro la masa madre, como hemos hecho ahora, ponemos nuestro horno de casa abajo, arriba o arriba y abajo, ya según lo alto que sea, encendido a unos 40 grados centígrados y con la puerta abierta, un poco abierta, no del todo. Yo lo que hago es abro el horno, pongo el trapo y cierro la puerta. Entonces me queda una rendijita, ¿no? Porque no nos interesa un exceso de calor porque podría morir la masa madre, se nos cocinaría. Entonces lo metemos dentro del horno y lo dejamos entre 30 y 60 minutos. Eso se llama darle efecto calor. Todo esto parece como muy complejo, pero no os preocupéis porque lo explico todo súper profundamente en el curso, ¿vale? Lo tenéis disponible en mi página web y ahora os voy a dar el código para que tengáis un 100% de descuento y os salga completamente gratis. Cuando ya le hemos hecho el efecto calor, veréis, a mí me gusta cuando, por ejemplo, ya lo tenéis por aquí, ¿no? Porque ya llevamos unos días alimentándolo, me gusta ponerle una de estas gomitas a la altura donde está. Y cuando la saco del horno miro y normalmente está la goma aquí y la masa madre ha crecido hasta aquí, porque hay actividad. Y con el calor lo que hace es crecer, creamos ácidos lácticos. Entonces, dejamos reposar fuera del horno 24 horas y cuando han pasado esas 24 horas lo metemos en la nevera para crear ácidos acéticos y buscar ese equilibrio entre los ácidos lácticos y los ácidos acéticos. Es muy raro que una masa madre dentro de la nevera, por esos ácidos acéticos que conservan y evitan la aparición del moho, se nos vaya a poner mal a la masa madre, pero puede pasar que nos salga vinagre. Si nos sale ese vinagre, haríamos una alimentación con agua de pasas, que lo que hacemos es hacer agua fermentada, fermentamos el agua con pasas y alimentamos con esos azúcares a la masa madre. De esa manera lo que hacemos es revertir ese exceso de ácidos acéticos. No os preocupéis porque todo eso lo cuento en profundidad en el curso, porque ya os digo que es mucho temario, es extenso, es copioso, entonces tengo que ir explicando todo para que vayáis captando todas las ideas y profundizando todo bien. Luego con esta masa madre ya una vez tiene actividad, ya una vez hemos hecho ese proceso de darle el efecto calor, lo hemos guardado en la nevera y tal, ya está para usar. Si yo quiero usar la masa madre, siempre tiene que ser después de haberle hecho el efecto calor.
Si yo la guardo en la nevera, los fermentos están como dormidos. Entonces, si yo la saco de la nevera y quiero levar un pan, no va a levar, no va a fermentar correctamente. ¿Qué tengo que hacer? Sacarlo de la nevera, alimentar mi masa madre, hacerle el efecto calor y en cuanto salga del horno ya la puedo usar. Uso la cantidad que necesito para hacer el pan, para hacer la pizza, para hacer lo que queráis y luego la dejo que repose esas 24 horas fuera de la nevera y luego ya la guardo en la nevera. Cuando ya tengáis mucha cantidad de masa madre, podéis coger una parte y congelarla, porque hay veces que, por desgracia, nos entra algún patógeno y después de estar un año cuidando tu masa madre, muere. Porque puede pasar, es delicada, ¿vale? Porque acordaros que esto no es harina de trigo. La harina de trigo es muy dura, esto no. Es delicadín, hay que tratarlo con amor, de hecho yo le pongo nombre y todo, ¿vale? O sea que, porque al final es vida lo que estás creando en el tarro. Cuando muere, pues tenemos el plan B, que está congelado, que es un hijito de tu masa madre. Luego a veces puedes tener varios tarros también y puedes donar masa madre. Puedes explicarle a alguien, mira, tengo masa madre de sobra, ¿la quieres? Se la das, esa persona sigue alimentándola igual que lo haces tú y tenéis todos masa madre. El hecho de fermentar con masa madre hace que tengas una mayor actividad antioxidante. Por ejemplo, este pan pues tiene una mayor actividad antioxidante, tiene muchísimas vitaminas del grupo B, tiene una calidad proteica mucho mayor por los probióticos que contiene, tiene un índice glucémico menor, de hecho no tiene carbohidratos porque durante la fermentación, en los primeros 40 minutos de fermentación, la masa madre que se alimenta de los carbohidratos va comiéndose los azúcares del pan y nos va dejando sin carbohidratos. Primero consume el azúcar de la fórmula y luego va consumiendo los carbohidratos de la harina de almendra, los carbohidratos de la goma xantana, los carbohidratos de todo. Entonces es maravilloso. Tiene una biodisponibilidad de nutrientes también mayor, como son por ejemplo el magnesio, el zinc, el hierro, o sea, es maravilloso, de verdad, maravilloso. A mí me encanta. Tiene folato, es alto en vitaminas de la B1 a la B6 y también de la B12, vitamina E, riboflavina, o sea, es poder comer pan y de verdad de manera saludable. O sea, y ya no solo pan, porque nosotros con la masa madre hacemos pan, hacemos pizza, hacemos calzones, hacemos pan de perrito, pan de hamburguesa, o sea, es que puedes hacer lo que quieras. Entonces me dirás, vale, Monse, tú me regalas el curso de la masa madre, que eso lo regalamos. Gracias a David, es por el congreso. ¿Y ahora cómo hago este pan? Pues como ya había pensado en eso, digo, no os puedo dar una cosa sin daros algo de la otra, porque si no dirás, ¿y ahora qué hago yo con la masa madre? Bueno, pues en mi canal de YouTube os he dejado, que algunos ya es posible que lo hayáis visto, os he dejado el paso a paso de esta maravilla, que lo podéis hacer tanto con levadura de panadería como con masa madre, lógicamente, aconsejado con masa madre, pero tanto de una manera como de la otra, lo tenéis en mi canal de YouTube. O sea, tenéis gratis el curso y tenéis gratis el pan. Yo no sé qué más se puede pedir, David? No se puede pedir más nada, Monse. Es el kit completo. Sí, sí. Además es que, no os lo he dicho, creo, pero sabe a pan. O sea, tú entras a casa cuando estás horneando esto y sabe y huele a pan. O sea, es que es increíble. Yo estoy encantada y de hecho no lo he abierto porque quería abrirlo con vosotros, que vierais la amiga que tiene, cómo es por dentro, porque la verdad que yo creo que es digno de enseñarlo aquí en el congreso. Por favor, sí, justamente eso era lo que te iba a pedir, si podías hacer una rebanada para ver. Además es que, ya os digo, sabe a pan, porque muchas veces vemos recetas de pan keto y son panes que saben a huevo, que saben a almendras, saben a todo menos a pan. Y este no, fijaros. Fijaros qué pan. A ver, si se ve. Sí, ¿Se ve qué bien? maravilla. Es una pasada, de verdad es una pasada. De hecho, hoy ha venido a consulta una de mis asesoradas y tenía el pan porque, claro, lo preparé ayer y me lo traje para acá. Le dejé ver el pan y olerlo y se me queda mirando así, ¡oh, pero se huele igual que el pan!
Me voy a acercar, con vuestro permiso, por aquí. A ver, para que lo veáis bien. No sé si por Sí. la... A ver. ¿Demasiada luz? No, pero se ve el relieve, los agujeritos. ¿Se ven sí, los alveolos? Sí. Es una maravilla, de verdad. O sea, además es que este pan, que es tipo gafa, os cortáis unas rebanaditas así finitas y os podéis hacer unos sándwiches, que de verdad, o sea, ¿qué más se puede pedir? Si ya tenemos pan en una alimentación cetogénica, ¿qué más se puede pedir para tenerlo como estilo de vida y no como dieta? Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Yo siempre, mira, mi lema, David, es querer es poder. Y cuando quieres, puedes. Y si yo he podido, tú puedes también. Al final, yo no soy más que nadie. Entonces, si yo puedo estar con una alimentación cetogénica, vigilando mi salud, si yo puedo hacer deporte, yo voy todos los días al gimnasio en ayunas. O sea, y como yo, muchos de vosotros seguro. Entonces, si los que lo hacemos podemos, los que estáis aquí viendo todo esto, pensando, es que yo no puedo, es que para mí es muy difícil, para mí también lo fue. Yo era adicta a la pasta y al arroz, de verdad. Y nadie te dice que salir de la zona de confort sea fácil, pero es que tu salud merece la pena, que luches por ella, por estar bien, por estar saludable, por yo qué sé, y es que además ya lo tienes todo, o sea, es que hasta puedes desayunar una tostada. Mire, y justamente el tema del gluten y el pan, que lo vamos a hablar mañana junto con Alejandro Dietista, una de las preguntas que le tengo a Alejandro es justamente eso, de la adicción al gluten, que mucha gente no lo sabe y es impresionante. Es súper adictivo, muy, muy adictivo. Y la permeabilidad intestinal que provoca el gluten es brutal. De hecho, yo he visto gente que hace pan keto y le añade gluten. Es que entonces para mí deja de ser keto, porque al final los macros no lo son todo. De hecho, yo lo digo muchas veces en mis historias, ¿no? Que la gente está muy preocupada siempre de los macros y yo siempre digo, ¿y los micros? ¿Quién se preocupa de los micros? O sea, y las vitaminas y los minerales, todo eso, el no inflamar tu intestino. Porque al final, si tenemos un intestino inflamado, de nada nos sirve comer nutrientes porque no los vamos a asimilar, porque las vellosidades de la pared del intestino se separan, no hacen correctamente la función de barrera, por lo que intoxicamos toda la sangre de nuestro cuerpo y además, como están inflamados, no absorben nutrientes de la misma manera. Por tanto, puedes acabar con una desnutrición si tu alimentación no es la correcta, aunque estés en una alimentación cetogénica, como decíamos al principio, ¿no? Si no está bien implementada porque estás consumiendo gluten, aunque esté dentro de tus macros, al final acabas desnutrido igual. Mire, y es que mañana van a alucinar porque la primera entrevista es justamente la de Indica sobre la salud y los intestinos, y la segunda es justamente la del gluten y el pan con Alejandro Dietista. Y poco lo que tú decías, a día de hoy difícilmente alguien tenga una deficiencia a nivel macronutricional. El problema suele estar en los micronutrientes. Micronutrientes, efectivamente. Así Por eso yo lo que, recalco mucho, porque al final es muy importante. Yo siempre digo, no cuentes calorías, cuenta nutrientes. Y además, contar calorías es absurdo, porque hay gente que cuenta las calorías, se come un pollo y cuenta las calorías del pollo, pero es que el pollo es proteína. No vas a quemar las proteínas, porque no se fabrica ATP con proteínas. No tiene sentido, está obsoleto contar proteínas, contar calorías. O sea, de verdad, es mejor contar nutrientes, que tengáis los nutrientes y sobre todo los micronutrientes, más que los mire, macros. Porque... y de todo lo que tú hablabas del pan, es prácticamente un multivitamínico, ¿no? Un complejo de vitamina B, con todo lo que Sí, mencionabas, y justamente volvemos a lo que ya tú comentabas al principio, de que la alimentación tiene que ser nuestra medicina, y no al contrario, como estamos viendo que sucede en muchos países, ¿no? Que la medicina básicamente es la alimentación de tantos medicamentos que está tomando la gente. efectivamente. De hecho, con la masa madre incluso se produce GABA, que es el neurotransmisor inhibidor más importante del sistema nervioso. O sea, es que es increíble. Entonces, muchas veces nos cargamos de muchísima suplementación. Ojo, que yo estoy a favor lo he dicho antes, estoy a favor de la suplementación porque para mí hay una suplementación básica que es necesaria, pero esto es suplementación también. Y al final estás comiendo, nutriéndote, que es lo importante.
Sí, la verdad que es alucinante. Yo estoy alucinando con todo lo que he aprendido durante el Congreso y de verdad que te cambia totalmente. No únicamente aprendes, como me dijeron hace poco en un comentario, sino que tienes que desaprender también para justamente poder. Sucede como lo que tú mencionabas del intestino, ¿no? Estás metiendo allí nutrientes, pero si tienes el intestino agujereado, pues no vas a absorber, no vas a asimilar nada. Lo mismo No, es sucede que en. es como si lo pones en un colador. No entra por aquí, sale por aquí. O sea, no sirve. Entonces, sí, lo de desaprender es muy importante. Muy, muy importante, porque muchas veces vamos por la vida como los burros, así, que solo vemos lo que tenemos delante, y cuando nos quitamos esto de los ojos y vemos que hay mucho más, es cuando dices, ostras, sí. Y cuando empiezas a ver los beneficios en ti, o los demás, ¿no? Nosotros hemos revertido a cientos de personas enfermedades solo con la alimentación. O sea, enfermedades que se supone que son crónicas, que no tienen cura, y nosotros las hemos revertido. Nosotros, de hecho, tenemos muchísima gente con diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 dejan de inyectarse insulina, en la tipo 1 reducen muchísimo la insulina, o sea, y alimentación. O sea, es que no mucho más. Alimentación es muy importante. Somos lo que comemos. Literalmente. Y yo creo que lo más importante aquí, Monse, es que no tengamos que llegar, porque claro, en el caso tuyo, en el caso mío, en el caso de la mayoría de los que estamos aquí, hemos terminado en este en este estilo de vida, más allá del nombre y apellido que le pongamos, dieta cetogénica o lo que fuese, Sí, hemos llegado aquí justamente por problemas, por enfermedades. O sea, yo creo que aquí todos, el caso de Phil, por ejemplo, el caso de Indica, en mi caso, el caso de Carlos, que no fue directamente él, sino por familiares, el caso tuyo. sí. Entonces, que no tengamos que esperar a llegar a ese punto para empezar a darnos cuenta de que el estilo de vida ya no únicamente es la alimentación, lo hemos visto con María, el tema de la exposición solar, la luz de las pantallas, o sea, Muy estamos importante. atacando prácticamente por todos los frentes posibles a nuestro organismo. Así que, Monse, la gente estará ansiosa porque querrá saber cuál es el código El secreto para código, poder ¿no? llevarse su Me lo he curso. guardado, la verdad, que hasta el final, final, ¿eh? Bueno, ¿cuál iba a ser el código si estamos en un congreso? Congreso, poner Ah, el código congreso cuando adquiráis el curso en ketomona.com. Ketomona, recordar que tiene dos A's al final. Os metéis en mi página web, dentro del apartado cursos tenéis el curso de masa madre. Al adquirirlo ponéis el código congreso y os va a salir a coste cero. Es un curso de descarga directa automática, ¿vale? Quiere decir, en cuanto lo compres, veréis que hay un botón, que mucha gente no se da cuenta a veces, que hay un botón que pone descargar PDF o algo así parecido. Le dais ahí y automáticamente tenéis el PDF descargado. Luego, en ese PDF os va a salir una cuenta de Instagram privada que tenéis que seguir. Cuando ya tengáis la factura a coste cero del curso, me mandáis una captura a Ketomona, a mi Instagram por privado, y os daré acceso a esa cuenta privada de Instagram. En esa cuenta privada veréis que hay una serie de vídeos donde hacemos el paso a paso de la masa madre. vale, Además veremos genial. Ya. la masa madre con harina de coco y con harina de almendra, las dos. Que de hecho el que tienes en la mesa es con harina de almendras y el que habías hecho la masa madre es con harina de coco, ¿cierto? Esta es con harina de coco. Y el que está preparado, el que ya está listo, es harina de almendra, el pan. El pan está hecho con harina de almendra, correcto. Vale. Pero bueno, podemos hacer un pan con harina de almendra y fermentarlo con harina de coco. No tiene por qué ser la misma harina. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Listo. Y la receta del pan la tenéis en mi canal de YouTube, que es Dieta Keto con Ketomona. ¿Vale? De todas maneras, en mi perfil de Instagram, Ketomona, en la bio, también tenéis un acceso directo al vídeo del pan y tenéis un acceso directo a mi canal de YouTube. ¿Vale? Así que cualquier duda me preguntáis. No tengo ningún inconveniente en ayudaros. Entonces creo que no pudimos haberle dado más herramientas a quienes nos estén viendo y nos están escuchando. Ya es el que le quedaba alguna excusa, yo creo que ya se le han agotado esas excusas. De verdad que ha sido. Ahora ya es el querer es poder. Exacto. De verdad que ha sido un enorme honor para mí tenerte aquí como invitada en esta segunda edición. Esperamos que repitas en el próximo congreso. De verdad que ha sido Sería un placer. espectacular
todo lo que hemos aprendido en esta horita y media que hemos estado juntos por aquí. Y no me quiero despedir sin, bueno, sin que seas tú quien se despida, quien nos recuerde por dónde seguirte en las redes sociales y por dónde, por supuesto, seguir aprendiendo de Ketomona. Muchas gracias, David. Bueno, yo para despedirme, lo primero, obviamente, volver a darte las gracias, David, por haber confiado en mí, por hacer esto posible, porque al final estamos ayudando a mucha gente con todas estas herramientas, no con las mías, sino con las de mis compañeros y las mías, ¿no? Gracias por hacerlo. Gracias a todos los que estáis siguiendo el Congreso, aprender, compartirlo, porque al final es muy importante que no nos quedemos esa ayuda, ¿no? Que la compartamos y la difundamos con nuestros seres queridos, porque puede mejorar la salud de muchas personas gracias a que tú difundas el mensaje. Y bueno, yo quiero seguir ayudándoos día a día, por eso me sigo formando siempre, sigo aprendiendo de todo y de todos. Y nada, tenéis información para seguir en mi página web, ketomona, con 2as al final.com. Tenéis muchísima información acerca de la alimentación, acerca de las grasas, de los ayunos, de todo. Tenéis recetas, tenéis de todo en mi canal de YouTube, que es Dieta Keto con Ketomona, que lo tenéis también el acceso directo y todo en mi perfil de Instagram. Y tenéis mi perfil de Instagram, que es Ketomona con 2as al final. Así que de verdad, gracias a todos y espero que nos veamos en el próximo congreso. Seguro que sí, Monse. De verdad que te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, bueno, por ese casi estudio de cocina que te has montado y por todo lo que hemos aprendido en este ratito. Muchísimas gracias a ti, David. Un abrazo. Besazo y un abrazo muy grande.